¿Qué tal a todos? Hoy vamos a hablar sobre el espacio tridimensional para los recursos educativos de Matemática Intermedia 1, primer semestre 2022 del Departamento de Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para la Facultad de Ingeniería. La definición de R3 o espacio tridimensional. En tres dimensiones o espacio tridimensional es cuando se construye un sistema de coordenadas rectangulares utilizando tres ejes mutuamente perpendiculares y que todo se une en un punto donde se intersecan que se denomina origen. Para tener una idea, tenemos acá la imagen en donde pues tenemos el origen, que es donde salen los tres ejes, que sería X, Y, Z. Entonces un punto en R3 sería un punto que tiene una coordenada tanto en X como en Y como en Z. Cosas que podemos hacer dentro de R3. Se puede calcular una distancia en R3. Para determinar la distancia entre dos puntos, por ejemplo, P1 con X1, Y1 y Z1 como coordenadas y P2 con X2, Y2 y Z2 como coordenadas, en un espacio tridimensional se va a considerar sus proyecciones sobre XY y la distancia entre los puntos con Z0. Usando la fórmula que ya conocemos para un espacio bidimensional, sería lo mismo solo agregando una Z. Entonces aquí tendríamos que la distancia sería la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas X de los dos puntos al cuadrado más la diferencia de las coordenadas Y de los dos puntos al cuadrado más la diferencia de las coordenadas Z de los dos puntos al cuadrado. Así como también podemos calcular un punto medio en R3, es posible utilizar la fórmula de la distancia para mostrar que las coordenadas del punto medio del segmento de recta en el espacio tridimensional que conecta a los distintos puntos, ya sea P1 y P2. ¿Cómo calculamos esto? Con la siguiente fórmula, ¿verdad? Que es un promedio entre las coordenadas X de ambos puntos, coma, un promedio entre las coordenadas Y de ambos puntos, coma, un promedio de las coordenadas Z de ambos puntos, dándonos así un punto con coordenadas X, Y, Z que representarían el punto medio entre el punto 1 y el punto 2. Ahora tendremos un ejemplo en el cual se va a calcular la distancia del origen al punto A, 1, 2, 3, donde sabemos que el punto origen es donde se intersectan los tres ejes y este tiene como valores 0, 0, 0, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Primero que nada vamos a ubicar al punto, que sería 1 en la coordenada positiva X, 2 en la coordenada positiva Y y 3 en la coordenada positiva Z. ¿Ok? Una vez que ubicamos el punto, tenemos que tener una idea de dónde a dónde se va a dibujar. Entonces tenemos en color rojo acá lo que es la distancia, que va a ser desde el punto origen 0, 0, 0 al punto A, 1, 2, 3. Colocamos los puntos en la fórmula. Entonces tendríamos el punto 1 menos 0 al cuadrado, más 2 menos 0 al cuadrado, más 3 menos 0 al cuadrado. Realizando la operación tendríamos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, que nos daría 1 más 4 más 9. Esto sería la raíz de 14, que es aproximadamente 3.74. Esta sería la distancia entre esos puntos. Para nuestro segundo ejemplo tendremos que calcular la distancia entre dos puntos, los cuales son el punto 1 con coordenadas 1, 2, 3 y el punto 2 con coordenadas 4, 6, 6. Colocamos los puntos en la fórmula, entonces nos quedaría las coordenadas en X, 1 menos 4 al cuadrado, más las coordenadas en Y de ambos puntos, 2 menos 6 al cuadrado, y más las coordenadas en Z, que serían 3 menos 6 al cuadrado, dándonos esto como un resultado de menos 3 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, que nos da 9 más 16 más 9 bajo raíz, lo cual es un raíz de 34, que es aproximadamente 5.8 para la distancia entre estos dos puntos.
Como coordinador de este proyecto tenemos al ingeniero Arturo Samayoa Dardón, encargado del proyecto el ingeniero José Alfredo González y el autor, el auxiliar Christopher Giovanni Soto Cifuentes.